está siendo grabado este programa. Doctora Adriana, muy buenos días. El Señor me la bendiga grandemente. Gracias por estar aquí conectada con nosotros un día más y que el Señor pueda guiarle en esta hora de una manera poderosa. El tiempo Amén. es suyo. Muy buenos días para todos. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Estoy intentando aquí activar mi cámara, pero me dice que no, el hospedador no me deja. Así que, pastor, si usted me hace el favor y me activa desde allá, me Ya, permite. qué pena, doctora, ya puede activarlo, ya Ahora usted sí. está como coanfitriona, ¿está bien? Puede activarla, puede hacer lo que usted desee. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Ahora sí, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por esas madrugadas. Gracias por esas oraciones tan lindas. Muy bien, vamos a continuar. El día de ayer iniciamos el tema sobre qué es el perdón. Y estamos desarrollando la idea porque a partir de mañana vamos a ver el siguiente tema, que es aprendiendo a perdonar. Entonces, ayer veíamos que no es el perdón y que sí es el perdón, ¿verdad? Vimos varias situaciones que nos dicen que no es el perdón, porque habían conceptos erróneos sobre lo que es el perdón. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios del perdón. Una vez que se tiene claro el concepto del perdón, se debe tomar en cuenta sus beneficios para el organismo desde el punto de vista biopsicosocial. Y podríamos añadir una cuarta, que es el espiritual. Nosotros no podemos estar bien espiritualmente si tenemos rencores. El rencor, el resentimiento es una barrera para las bendiciones de Dios. No podemos esperar bendiciones de Dios si nuestro corazón está lleno de amargura, está lleno de rencor, de resentimiento y de deseo de venganza. El ser humano es la única criatura que siente culpa y vergüenza. En esta afirmación se destaca la combinación de una inteligencia racional y emocional. Por eso es tan importante cuando Dios nos dice que debemos perdonar, porque sabe que nos está pidiendo algo en lo cual sí tenemos la capacidad. ¿Lo habían visto de esa manera? A veces alguna persona puede decir, yo no puedo perdonar. Es imposible para mí perdonar, pero no es verdad eso. Tú tienes la capacidad tanto racional como emocional para llegar al perdón. Es precisamente esa inteligencia racional la que permite la evaluación cognitiva de las consecuencias de la conducta emitida, es decir, lo que yo hago, y el procesamiento de esa información emocional que llega al cerebro. O sea, yo debo ser consciente de lo que estoy haciendo, de qué conducta estoy manifestando y cómo lo estoy sintiendo. Con base en esto, el perdón es una alternativa que permite regular hasta qué punto la persona deja que aquel hecho lo afecte y si lo afecta, en qué intensidad. Si ustedes tienen allí cómo anotar, me gustaría que hicieran una cuadrícula, unos cuadritos, 5 cuadritos en horizontal, donde van a colocar la siguiente información. Es un ejercicio que quiero que hagan, porque recordemos que esto no es solo teórico. Yo necesito que ustedes aprendan a manejar esa parte emocional y cognitiva. Entonces, en el primer cuadrito, yo ayer les dejé una tareita y era escribir esas situaciones que ustedes sienten que los tienen allí aferrados al dolor,
a una situación de no perdón. Entonces, esa situación o evento lo vamos a poner en ese primer cuadrito. Luego, vamos a poner el pensamiento o la evaluación cognitiva, es decir, lo que nosotros pensamos sobre ese evento. Luego, en el tercer cuadro, vamos a colocar la emoción experimentada. ¿Qué me provoca? ¿Qué tipo de emoción me provoca ese evento, esa situación? Y la manera como yo lo estoy pensando, como yo lo percibo. En el cuarto cuadro, voy a colocar esa respuesta o la conducta o la acción que yo hago, cómo yo reacciono. Golpeo, me muestro irascible, digo palabras fuertes. ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo me manifiesto? Y por último, en el último cuadro, voy a colocar la intensidad emocional con la que yo estoy sintiendo el evento y le voy a dar una puntuación entre 10 y 100. ¿Por qué esto? Porque de esta manera voy a darme cuenta, la intensidad emocional es lo que me permite a mí darme cuenta que esa situación, como yo la estoy interpretando, como yo la estoy percibiendo, está afectando mi cuerpo, está afectando mi salud mental y física y aún espiritual. Entonces, este pequeño ejercicio nos va a llevar a ser más racionales y estar más al control de lo que yo pienso, siento y hago. Ser conscientes, porque nadie puede cambiar, nadie puede regular, nadie puede entrar en control de lo que no es consciente. Entonces, nosotros como seres humanos, o sea, Dios nos dio esa capacidad de ser seres racionales y emocionales. Tenemos una inteligencia racional, pero también tenemos una inteligencia emocional. Entonces, podemos aprender a vivir y a desarrollar la capacidad de resiliencia ante las adversidades, pero esto depende de que seamos conscientes y depende de la percepción del evento y la evaluación cognitiva, como si lo vemos como una amenaza o como una oportunidad de aprendizaje. Las situaciones, cuando las vemos como una oportunidad de aprendizaje, nos van a ayudar, van a ser benéficas, van a ser de crecimiento emocional, de maduración emocional. Si las percibimos como una amenaza, pues esto nos va a afectar, nos va a golpear, nos va a debilitar. Así que la resiliencia es un concepto psicológico que define la capacidad de las personas de sobreponerse a la adversidad y ser fuerte en las crisis. ¿Hasta ahí me van comprendiendo? Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hay un autor, Rivas Lacayo. Ella es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. Ella escribió un libro que dice Saber Crecer. Y ella en ese libro afirma, sin perdón no podemos crecer ni fortalecernos en la adversidad y tampoco logramos ser resilientes. Muchas veces escuchamos ese término de ser resilientes como esa capacidad de volver a surgir en medio de una crisis que pudo habernos destruido. Pero una condición importante para esa resiliencia es llegar al verdadero perdón. Algunas personas mantienen su dolor al rojo vivo para demostrar al mundo lo mal que han sido tratadas. ¿Se acuerdan que ayer veíamos algunas ganancias secundarias a las cuales las personas se aferran y no perdonan porque sienten que es preferible estar en el lado del no perdón que estar en el lado del perdón? Entonces todos los días alimentan su rencor, todos los días alimentan su pensamiento que los mantiene allí enojados o sintiéndose víctimas. Sin querer darse cuenta, esta situación se está volviendo en contra de ellas.
se dañan a sí mismas al hacer esta conducta. Cuando nos aferramos al dolor, la autocompasión empaña la capacidad de dar a los demás y se asume un papel de mártir. Nos sentamos a esperar que alguien mágicamente resuelva nuestra vida y de una, bajémonos de esta nube. Nadie va a venir a salvarnos. Nadie va a resolver un problema que solo nosotros tenemos la responsabilidad, primero, de comprenderlo y segundo, de tomar el control, de gestionarlo. Es muy importante. Así que el perdón ayuda a reconocer y admitir que se es frágil, que no se necesita ocultar la debilidad. Esto es importante porque muchas personas han crecido entendiendo que ser emotivos, manifestar nuestras emociones, hablar de lo que nos pasa, buscar alternativas y apoyos para solucionar es una debilidad, pero no es así. Buscar ayuda o buscar solucionar lo que nos está afectando no es una debilidad. Ocultar nuestro dolor no es una debilidad, pero también es necesario gestionarlo. Vamos a mirar algunos beneficios del perdón y quisiera aquí, voy a compartir, perdón, voy acá a compartirles esto. ¿Pueden ver la imagen? Vamos Sí, a mirar los señora. beneficios del perdón. Sí, doctora. Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo anterior, tanto lo que vimos ayer como lo que estamos viendo hoy, vamos a visualizar el perdón como una capacidad reguladora de nuestras emociones. Miren qué bonito esto. Muchas personas dicen, yo no sé, a mí las emociones me manejan, a mí las emociones me controlan. Claro, porque resulta que estamos en una sobreestimulación, una sobrecarga de la parte emocional, nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando nuestro cerebro percibe una situación amenazante, bloquea el área racional, el lóbulo frontal se bloquea y está solo la parte del sistema límbico, está sobreestimulado. Entonces, esta persona que está sobreestimulada emocionalmente no tiene paz. Está todo el tiempo agitada, está todo el tiempo nerviosa, está todo el tiempo sintiendo como que algo malo viene sobre sí, está sobresaltada. Por eso el perdón es un remedio eficaz para los problemas de salud mental, de salud espiritual, de salud física, porque es la persona la que está sufriendo. O sea, aparte del daño que otra persona pudo haberle ocasionado, la persona cuando se aferra a su dolor se sigue haciendo daño. Así que por eso es muy importante aprender a perdonar y reconocer que es a través del perdón como también podemos llegar a regular nuestras emociones. Para el autor Luskin, el principal beneficio del perdón es la reafirmación de que no somos víctimas de nuestro pasado. Ciertamente el pasado influye en el presente, pero no debemos vivir nuestro presente como unos títeres del pasado, como víctimas del pasado, sino que a través del perdón encontramos esa libertad. El perdón brinda la clave para reconocer el pasado como una experiencia y seguir adelante. Es importante esto que quiero decir aquí. Cuando se perdona, se teme menos. Miren qué lindo esto. Cuando se perdona, se teme menos. Eres valiente, eres gestor de tu vida, eres el héroe. Alguien vino, un villano, te hizo daño. Pero ¿qué hiciste? No te quedaste como una víctima. Empezaste a tomar el control, empezaste a darte cuenta de que sí tienes la capacidad para soltar, que sí tienes la capacidad para dejar ir. ¿Se acuerdan la definición de perdón? ¿Quién me dice
¿Qué definición utilizamos ayer sobre el perdón? ¿Qué dos palabras son importantes allí? ¿Alguien la tiene presente? Perder es ganar. Perder, ajá. No ¿Y para donar qué perder, es? para ganar. Y donar. Perder Sembrar. para Para ganar. ganar. Excelente, qué buenos estudiantes son ustedes. Están súper atentos, los felicito. Entonces, cuando nosotros aprendemos a soltar, aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprendemos a temer menos al presente y al futuro, de esta forma el perdonar se desarrolla y fortalece nuestra autoestima. Nos sentimos personas más seguras, más fuertes y aprendemos a tomar decisiones. Esto me conviene, esto no me conviene. Estoy al frente gestionando mis emociones. No son mis emociones las que me controlan. El segundo beneficio es lo mucho que se puede aprender en cómo se puede ayudar a los demás. Pocos conocen el poder de un ejemplo de perdón. Cuando tú tienes un testimonio de perdón, el impacto que esto tiene en la vida de otras personas es muy fuerte. Puedes ayudar a muchos mediante el ejemplo de cómo enfrentar la adversidad y el dolor. Eso es resiliente. Perdonar es una acción. Recuerden esto, perdonar es una acción, no es solamente un pensamiento. Esa acción demuestra fortaleza y la misma puede ser un ejemplo para los demás. Y el tercer beneficio del perdón nace del amor, del cuidado que se ofrece a las personas importantes en la vida. Generalmente las personas amorosas sufren por la aflicción de las víctimas, se han lastimado, se preocupan por el sufrimiento del ofendido. Es decir, aquí no es si a mí me hicieron daño, sino si yo hice daño, si yo generé un daño en otra persona por alguna actitud, palabra descomedida, descuidada. Pero el perdón que yo quiero recibir nace del amor, es decir, me preocupo por la otra persona. Muchas veces en familia somos como muy arrogantes, orgullosos o descuidados. Decimos cosas y la otra persona se ofende y solo guardamos silencio, pero no sale de nuestra boca un perdóname, no quise lastimarte, no fue mi intención, fui apresurado, no pensé bien lo que yo estaba diciendo. Pero si yo estoy llena de amor, si a mí me preocupa la salud mental de mi familia, si a mí me preocupa el bienestar emocional de mi familia, si me preocupa o me intereso porque las relaciones de la familia se cuiden, voy a pedir perdón, voy a decir, perdóname, no quise hacerte daño. Salió de una manera inapropiada. Lo que yo quiero decirte es esto y puedo decirlo de una manera mucho más racional, menos emocional. Finalmente, el valor terapéutico del perdón, donde se percibe como una herramienta de liberación de aquellas emociones negativas que alteran los pensamientos y en consecuencia el sistema inmunológico, también el endocrino y el nervioso. La falta de perdón afecta principalmente estos tres sistemas de nuestro organismo. El inmunológico, que está relacionado con nuestro sistema de defensas, el endocrino, con nuestras hormonas, y nuestro sistema nervioso, que es el manager de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de la interpretación que hacemos del mundo, de que se aparezcan o no enfermedades mentales o degenerativas. Así que miren, hermanos y amigos, qué importante es aprender a perdonar. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente ya perdoné? Esta es una gran pregunta, porque a veces uno puede pensar, yo sí perdoné, pero vamos a hacer este pequeño test, donde usted va a ir chuleando, donde usted va a ir siendo consciente si usted de verdad ya ha perdonado una situación puntual o todavía está allí ligado, todavía tiene un resentimiento. Primero,
De vez en cuando recuerdas la situación y te genera un malestar en tu estómago. O sea, hay algo somático cuando viene el recuerdo. Algo en tu cuerpo, lo sientes. Cada vez, cuando ves, cuando visualizas o cuando te encuentras con la persona involucrada, sientes un bloqueo físico y emocional. La persona percibe algo en su cuerpo que no es igual con el resto de las personas, ¿sí? Y es como de manera negativa. Se te dificulta mantener sentimientos agradables hacia esa persona. Cada que tienes oportunidad, puedes hacer mención de alguna frase descomedida o negativa hacia esa persona, o sientes cosas negativas, aversivas hacia esa persona. De vez en cuando sueñas con esa situación. Ese es otro rasgo de que no se ha perdonado. Cuando tienes oportunidad, criticas o hablas mal de esa persona. Cuando tienes oportunidad, hablas de esa situación desde la postura de víctima o desde la queja en general. Siguiente, se te dificulta aceptar que tuviste algo que ver con que sucediera lo que sucedió. Es decir, yo no tuve nada que ver y soy simple y 100% víctima. Siguiente, estás esperando que otro venga a pedirte perdón. Muchas veces esto no va a suceder. Y huyes de situaciones, lugares o personas que te recuerdan esa situación. Todas esta lista de condiciones pueden mostrarte y pueden ayudarte a saber si realmente ya has perdonado o todavía no. Ahora, ¿cómo saber que ya perdoné? Puedes agradecer de corazón que sucedió. Recuerden que todo es un aprendizaje en nuestra vida. De todo podemos sacar alguna reflexión y un aprendizaje, así sea la situación más difícil. Aunque no veas a la persona involucrada, dentro de ti puedes emanar sentimientos de amor hacia esa persona o hacia él, hacia ella o hacia él. Sentimientos de amor significa no amar a un abusador, sino que tú perdonas recubriendo con el amor de Cristo, diciendo esa persona, o sea, es tratar de entender que esa persona también es una víctima de situaciones que la llevaron a deformar su mente, a deformar su carácter, a ser una persona que se pone en manos del enemigo para dañar y destruir a otros, pero que esa persona también necesita de Dios, también necesita salvación, también necesita oración intercesora. Eso no lo puede hacer quien no ha perdonado. Eso no lo puede hacer quien tiene deseo de venganza en su corazón. Pero cuando nosotros aprendemos a ver que estamos en un mundo de pecado donde todos de alguna manera somos o víctimas o victimarios. En algún momento nosotros estamos en una situación de poder donde podemos hacerle daño a otro o en una situación de desventaja donde nos pueden hacer daño a nosotros. Pero este mundo de pecado nos permite en todas estas circunstancias aprender algo, hermanos y amigos. Y es que estamos aquí como testigos de las consecuencias del pecado y de estar lejos de Dios. Por eso tenemos que ver a ese otro como una víctima también de la condición de este mundo en decadencia. Que esa persona también, su mente, necesita ser transformada a través del amor y el poder de Cristo. Quizás sea esta la parte más difícil y todavía no me la puedan comprender, pero en la medida en que vamos avanzando, quiero que vamos trabajando esta idea. Si te preguntan de la situación, hablas poco de eso y con mucho amor. Es decir, no te profundizas en la situación que te llevó a eso, sino que ya logras mencionarlo desde la sanidad, desde el amor, desde la libertad. Siguiente actitud es asumir tu parte de responsabilidad sobre lo que pasó y te perdonas por ello. No quiero decir, por ejemplo, si tú eras un niño pequeño, una niña pequeña y te pasó alguna situación traumática, porque hay condiciones a otras,
y como psicóloga quiero decir que no comparto la idea de hacer sentir culpable o que ocasionó alguna situación de abuso cuando fue niño, ni aun cuando es adulto. En esto es un tema un poco aparte, ¿no? Porque hay unas condiciones, hay unas circunstancias, no quiero generalizar. Estoy hablando de otras situaciones que son más, digamos, más comunes, ¿no? Pero hay daños en el corazón que son mucho más profundos, sobre los cuales no podemos decir, es que tú lo ocasionaste, es que tú fuiste culpable, porque eso se le ha dicho a esta persona. Eh, y no es así, no es así. Nunca un niño es culpable de una situación de abuso. Eso es otro tema. Pero muchas veces cuando alguien nos ofende, nosotros también hemos dado pie para que se dé esa situación. De pronto levantamos también la voz o de pronto fuimos descuidados. Pensemos en que hay situaciones en las cuales nosotros también pudimos haber prevenido, ¿cierto? Ahora, el hecho de que yo me vea responsable o que yo tengo algo que hacer sobre eso, significa que puedo tomar el control de cómo me estoy sintiendo. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. El niño, el muchacho le contesta mal a la mamá y entonces la mamá lo reprende y también le contesta fuerte. Entonces el muchacho se retira ofendido porque su madre le llamó la atención. Ese es un momento para reflexionar y decir, bueno, pero es que yo también provoqué que mi madre me contestara de una manera fuerte o que me hiciera sentir de la manera enojada o humillado como me siento ahora. Entonces es ponerse como en esa situación de comprensión. Listo, o a veces entre parejas. El esposo puede llegar y descomedidamente decirle a la esposa, ese plato está feo, no me voy a comer esa comida. Entonces está hiriendo los sentimientos de su esposa y obviamente un corazón herido va a responder de una manera también que puede herirlo, ¿sí? Porque las personas heridas van a causar heridas. Entonces, estoy hablando en este nivel, ¿está bien? En lo cotidiano. Ahora, ¿qué otra situación nos puede ayudar a saber que ya perdonamos? En ninguna ocasión hablarás mal de esa persona. Y si te dan ganas de hablar mal de esa persona, pero no lo haces, significa que eres educado, más no que hayas perdonado. Recordemos que estamos hablando de conexiones, o sea, cómo yo me conecto con la situación. Ahora, cuando me doy cuenta de que solamente estoy siendo educado, debo reconocer que todavía me falta hacer un trabajo más profundo para lograr el perdón. Así que otra condición es dejar de huir de situaciones que se parezcan a, a lo que me sucedió o a personas que se parezcan. Ayer veía yo una situación de una persona que sufre un trastorno de ansiedad generalizado y ella sufrió un atraco por una persona X, y entonces ella dice que cada vez que ve una persona que fisionómicamente se parece a esa persona, enseguida siente deseos de salir corriendo, de huir, ¿cierto? Entonces, en este momento podríamos decir que ella está viviendo un estrés postraumático, pero para que ella logre superar ese evento, tiene que hacer desde su psiquis un proceso de dejar ir, de soltar y de perdonar. Ella ya no puede cambiar el evento que pasó, pero sí puede aprender a soltar y perdonar y no generalizar y no cargar a otras personas que no tienen nada que ver con el evento, no las va a cargar con esa situación y empezar a discriminar y de pronto a tratar mal a este tipo o grupo de personas porque se le parecen a quien le hizo daño. Y por último, dejamos de esperar que el otro reconozca sus errores y se disculpe, porque muchas veces esto no va a suceder y nosotros somos los que seguimos cargando esa basura, el daño, la herida. Ahora, quiero decir
ya tratando de llegar a la conclusión, al final de la reflexión de esta mañana, que no nos atormentemos, no nos preocupemos más. Si te das cuenta de que todavía no has perdonado, no te preocupes por eso. O sea, si este tema de hoy te ha mostrado que tienes condiciones, situaciones donde estás altamente vinculado con tu dolor, con tu pasado, con lo que no puedes perdonar, que esa condición te tiene enfermo, bueno, no es para que te preocupes ni te atormentes, sino para que entremos en un proceso de aprender sobre lo que tienes que empezar a hacer. Es momento de que aprendas a perdonar, aprender a elegir lo que es bueno para ti. Ahora, necesitas agradecer por lo sucedido. ¿Y sabes por qué? Porque es una oportunidad para crecer, para depender más del Todopoderoso, para aprender a desarrollar amor desde lo divino y comprender por qué y para qué sucedió. Todo tiene un fin, un propósito. Si yo me veo como una víctima, me voy a ver como un títere de las circunstancias. Pero si yo aprendo a ver esto como una oportunidad de aprendizaje, voy a crecer, voy a madurar, voy a poder ser una influencia para otras personas, voy a dejar huella, voy a sanar. Quiero decirles que cuando nosotros empezamos a practicar el mandar sentimientos de amor, de bendición a esas otras personas o esa situación, todas las noches si es necesario, hasta que en nuestro interior podamos sentir realmente que puedo perdonar, amar y puedo soltar aquello que me hacía daño, es en ese momento en que tengo libertad sobre el pasado. Por eso es que en la palabra de Dios, Él nos invita a orar y bendecir a nuestros enemigos. Ese es el sentido. Uno puede decir, pero ¿cómo yo voy a orar? ¿Cómo yo voy a bendecir? ¿Cómo yo voy a amar a quien me hizo daño? Esto está traído de los cabellos, perdóname, pero esa psicología conmigo no funciona. Miren, hermanos, aquí estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de salud emocional. Aquí estamos hablando de que eres tú el que se está perdiendo. Eres tú el que se está enfermando. Eres tú el que está cavando su tumba por aferrarse a un dolor. Yo no te estoy diciendo que salgas a abrazar al abusador. Yo no te estoy diciendo que vayas y le declares tu amor al abusador. No les estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en tu mente empieces a comprender, a procesar aquello que te hizo daño, aquella situación, condición o persona que te lastimó, que te hirió, que te dañó. Y cuando tú haces conciencia de esto, te puedes dar cuenta de que eres más fuerte de lo que crees y que el poder del Espíritu Santo ahora empieza a trabajar con poder dentro de ti. Porque a diferencia, mientras estás en la condición de odio, de resentimiento, el Espíritu Santo no entra a trabajar en tu carácter, no entra a darte la bendición que necesitas y que anhelas. ¿Estás pidiendo salud? Revisa qué no has logrado perdonar. Quiero que este tema les genere inquietudes y que puedan escribir sus preguntas. Si quieren hacerlo a nivel individual, o sea, no quieren hacerlo público, porque, no quiero que públicamente vayan a expresar una historia personal. No quiero que se pongan en evidencia, porque esa es la vida privada. Pero sí podemos hacer preguntas genéricas, ¿no? Entonces, en conclusión, muchas veces para perdonar algo o a alguien es importante que te perdones a ti por haber permitido hacerte parte de esa situación. No de lo que pasó propiamente, sino de cómo has seguido vinculándote a esa situación que te está deteriorando. Así que te recomiendo que empieces por perdonarte a ti mismo, que veas lo que sucedió y lo que sucede en tu interior.
La palabra de Dios en Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando alguien se ponga de pie para orar, si tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre en el cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Y también en Mateo 5, 23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Si nosotros guardamos en nuestro corazón rencor, Dios no nos va a escuchar. Podemos orar y clamar, pero si tenemos odio y resentimiento, primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso primero? Soltar, perdonar. Todavía estamos en una etapa inicial, pero quiero que cuando lleguemos al viernes, todas esas inquietudes que se puedan estar generando puedan ser resueltas. Entonces, resumiendo, ¿qué es el perdón? Perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han infringido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando ante todo al deseo de venganza. Perdonar sería la acción, es decir, llevar a la práctica el perdón. Debemos entender que es sobre todo un proceso, lo cual implica que toma tiempo. Y ninguna herida sana de un día para otro, mucho menos si es una herida emocional. Les dejo este ejercicio para trabajar en casa. Un cuaderno y su lapicero. Vas a escribir una frase que te haga sentido de perdón. Por ejemplo, me perdono por no haber sido consciente de que yo debo gestionar mis emociones, o por haberme postergado, por no haberme tenido en cuenta de que yo puedo tomar el control de esto que estoy sintiendo, de mi mente, de mis pensamientos, de mis actos, de mis emociones. Por ejemplo, otra frase, yo decido perdonar a fulano de tal por lo que me hizo tal día o por esta situación, ¿ya? Entonces, tú lo vas a escribir 21 veces, lo vas a repetir. El perdón es un regalo que se hace a los demás y a uno mismo, con el fin de aliviar la carga de resentimiento y culpa. Por tanto, es un descanso. Quien no puede perdonar rompe el puente por el que él mismo puede pasar. Y debo aprender a soltar, dejar ir y sobre todo a perdonar. Sí me perdono para empezar a vivir. Esta frase es una declaración que tú puedes usar para empezar a cambiar condiciones, situaciones que te hacían daño y que no vas a seguir siendo esclavo de esa condición y en Cristo Jesús serás libre. ¿Deseas esto? Amén. Amén. Así sea. Amén, amén. 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 Gracias, doctora. Muy amable. Amén. Amén, amén, hermoso. Amén. Amén, hermanos. Oremos estos días muchísimo para que el Espíritu Santo nos lleve a la convicción, no solo de que podemos perdonar y que estamos en un proceso maravilloso. Pastor, si me regala un minutito, quiero Claro que sí, leerles esta partecita. Claro que sí. Dice, no te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla, observa los traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. Si
No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos y corrige en ti lo más que puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesita. No te preocupes tanto por alimentar tu ego. Empieza por alimentar tu alma. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué Amén. hermoso. Amén. Hermoso. Amén. Amén. Gracias. Muchas Amén. gracias. Muy lindo. Amén, Gracias. amén, Señor. Gracias, Amén. hermana. Dios le bendiga. Amén, por Un feliz favor. día. Nos vemos mañana. Mañana es aprendiendo a perdonar. Amén. Así que mañana empezamos vamos a continuar, ¿no? Con más acciones prácticas. Amén, amén. 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 ¿Cómo está, doctora Ariana? Hermoso. Hijo, le tocó ir a trabajar. ¿Puede tener la oración, doctora? Adelante. Ay, perdón, no le escuché. Oremos. Está bien. Ay, qué pena. Ajá. Amén. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre de amor, porque tú nos escuchas. Y no solamente nos escuchas, también nos educas. Tu palabra está llena de sabiduría en nuestro manual de vida. Y tú allí has dado instrucciones sobre este tema, de cómo aprender a gestionar nuestras emociones, cómo soltar aquello que nos lastima, que nos hace daño. Te ruego, Padre, porque podamos aprender a perdonar sinceramente desde lo más profundo de nuestra mente y corazón, porque sabemos que nos diseñaste, hoy descubrimos que tú nos has diseñado de una manera, una conexión maravillosa, donde todo nuestro sistema, tanto inmune, endocrino y nervioso, están entrelazados. Y cómo somos nosotros los que nos hacemos daño cuando nos soltamos, cuando no perdonamos. Por eso, Padre de amor, te ruego tu bendición. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos del mal. No permitas que el enemigo utilice estas heridas para llevarnos a la perdición, a la enfermedad. Te ruego, Padre, que ninguna barrera se levante entre tu bendición y nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, rogamos y agradecemos todo. Amén. 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 Amén, amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, Dios me amén. las bendiga, doctora. Muchas gracias, doctora Adriana, por este tema tan oportuno y necesario para este tiempo, para cada uno de nosotros. Ya saben, mis queridos, que continuamos mañana con esta temática, aprendiendo a perdonar. No se lo Así es. pierdan. Madrugar más tempranito para que así nos conectemos. Amén, amén, amén. Sí, de hecho, pastor, ahí hay una pregunta donde dice que si existen algunas pautas para lograr perdonar. Bueno, mañana las vamos a ver. Amén, amén. Listo, hermana Adriana. Muy bien, queridos. Entonces terminemos nuestra jornada de la mañana con la lección de escuela sabática. Hoy, ¿por qué? Dice Deuteronomios 10:19. Amarás pues al extranjero. Por tanto, la lección para hoy titula porque extranjero fuisteis en Egipto. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ahora, en ese contexto, tal como se le había anunciado a Abraham, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Eso lo corrobora Génesis 15:13. Aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjeros y marginados. Al instruirles, Dios les invitó a recordar su experiencia y tratar al extranjero y el marginado como un ciudadano de pleno derecho. La misma ley debía regir para el natural y para el extranjero. Es decir, queridos, los israelitas fueron primeramente libres, pero desafortunadamente por la desobediencia fueron llevados a la esclavitud. Vivieron en Egipto como siervos, como esclavos, por más de 400 años.
Pero finalmente Dios eligió a un libertador llamado Moisés. Y Moisés los sacó de la servidumbre, de la miseria, y les dio libertad. Es por eso que Dios lo que reiteradamente les recuerda a los israelitas que ellos fueron en algún momento extranjeros, fueron esclavos. Por lo tanto, ellos debían tener compasión de sus extranjeros. La ley se aplica a todo ser humano. Dios no hace acepción de personas. Al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado y vivimos como extranjeros en esta tierra. Es por eso que debemos ser una luz, mostrando el amor de Dios a través de nuestro trato amoroso con los demás, tratando a todos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esa es la ley del cielo. Debemos hacer a otros lo que deseamos que ellos hagan con nosotros. Es algo sencillo, no es tan difícil, tan complicado. Solamente es disponer nuestro corazón para que podamos ser instrumentos de Dios, podamos ser las manos y los pies del Señor. Debemos reconocer que cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos posiblemente traumas, secuelas de nuestro pasado que quizás nos impiden pensar en el prójimo, amar al prójimo, colocarnos en el lugar del prójimo. A veces lo hacemos consciente o inconscientemente, pero para eso está la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan sencilla que cualquier ser humano puede comprenderla. Toda persona que desee de corazón hacer la voluntad de Dios, conocerá la voluntad del Señor. Y que la lección nos está recordando, mis queridos hermanos, que no solamente debemos de pensar en nosotros, sino que también debemos de pensar en las personas que no piensan como nosotros, que no creen lo que nosotros creemos. Porque en algún momento también nosotros fuimos ignorantes en ciertas áreas, en ciertas creencias, en cierta forma de vivir. Fuimos también nosotros extranjeros hundidos en la miseria y en el pecado. Debemos de mantener constantemente. Por eso Dios utiliza una palabra, acuérdate, acuérdate. Esa palabra la utiliza en el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo, porque en 6 días el Señor hizo esto y aquello. Es decir, el ser humano tiene la tendencia de olvidarse quién es Dios, quiénes hemos sido quizás en el pasado. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque hoy es un día de buenas noticias. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Hoy es un día de esperanza. Dios nos está recordando que fuimos sacados del pecado, que fuimos sacados de la miseria. Y así como Dios ha tenido compasión de nosotros, también nosotros debemos tener compasión de aquellas personas que están hundidos en el pecado, que están haciendo cosas en contra de la voluntad del Señor y que a nuestra manera quizás de ver las cosas son diferentes a nosotros. Pero ante los ojos del Señor, todos somos seres humanos necesitados. Aprender a ser más humildes, aprender a colocarnos en el lugar del prójimo, es una manera de vivir en armonía con la voluntad del Señor. Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar entonces para cerrar nuestra jornada y continuamos mañana a partir de las 4:45 de la mañana. Recordemos la importancia de leer las Sagradas Escrituras porque ella limpia nuestra mente, fortalece nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, aquí estamos una vez más agradecidos por esta nueva jornada, por bendecirnos en gran manera, por haber guiado a la
doctora Adriana Mosquera. Gracias, Señor, por darnos este espacio para estar conectados como una familia que somos en Cristo Jesús. Y mi Dios, no sabemos lo que nos depare este día, simplemente queremos colocarnos en sus santas manos. Tu palabra dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Que esa convicción de tu amor hacia nosotros nos capacite y nos fortalezca para aceptar cualquier circunstancia que se nos presente en este día, porque sin lugar a dudas será para nuestro bienestar, para nuestra edificación. Que cada persona que se ha conectado en esta hora pueda, Señor, recibir su bendición. Líbrenos de toda enfermedad mortal, líbrenos de toda obra del maligno y presérvenos bajo sus alas, que son grandes, fuertes y poderosas. Tómanos como enteramente tuyos, Señor. Que tu obra, Señor, perfecta, se realice en nosotros. Que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo nos acompañe, siendo limpios de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y renovamos nuestro compromiso y nuestro pacto con Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, mi Señor. Gracias por este nuevo día de oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias, Amén, hermanos. amén. Dios los bendiga. Pastor, feliz día. Amén. Muchas gracias, Amén. pastor. Feliz día. Amén, amén. Recordemos, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas Cuán grande. cuán grande Dios. es Dios. Porque Dios Amén. No conoce crisis. no conoce No crisis. conoce crisis. Y si Él Amén. está con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? Venga, te deseo un día en victoria con Amén. Cristo. Igualmente, pastor, el Señor les bendiga. Amén. Chao. Bye, bye. Sayonara. Arrivederci. God bless you. Shalom. 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 No se olvide de mandar la grabación, ¿oyó? Amén. Claro que sí. Perdón. Amén.